no tengo mal mi lista. Había puesto Sí, una Ale, lista. yo soy. Dale, ¿podemos empezar? ¿Sí? Sí. Muy bien. Compartí pantalla. ¿Lo ven? Sí. Bueno, yo voy a hablar de, en lo concerniente a inmunidad y salud mental, lo que es el sistema inmune y la relación con el estrés. Dentro de lo que es el sistema inmune y las huellas que deja el estrés, tanto a nivel físico como psíquico, la relación de estrés-inmunidad, en el año 1980, Glasser comienza a estudiar la relación entre estrés y inmunidad, y descubre que hay dos sistemas que lo perpetúan: el sistema del eje hipotálamo hipofisario adrenal y el sistema simpático medula adrenal. Esa relación lo descubre él, y poco tiempo después, en el año 2004, Sier y Zorrilla empiezan a ver la parte molecular de esto. Glasser se basó solamente en la toma de muestra periférica de 40 estudiantes sometidos al estrés, y se tomó sangre periférica durante periodos de examen, y luego un mes antes y un mes después de los periodos de estrés, es decir, de examen. Sier dijo, bueno, tenemos que ver la parte de lo que es la cadena molecular de eso. Y vieron que a través de los ganglios linfáticos, se acuerdan que el procesamiento emocional dispara también catecolaminas, a la vez que disparan el eje hipofisario adrenal. Y vieron que tanto el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que se dispara directamente por el ingreso del estrés a través del procesamiento emocional, y también las catecolaminas. Las catecolaminas lo que hacen es, a través de las células efectoras, como por ejemplo los macrófagos, tienen receptores beta 2 que lo que hacen es la producción de citoquinas. La más importante de disparador para perpetuar este círculo estrés-inmunidad es la interleuquina 1, que tanto la interleuquina 1 activa lo que es la cadena de inflamación, como también la perpetuación de lo que es el estado de inmunidad. Esto para dar un leve pantallazo de dónde se origina el trauma. A esta altura, el trauma dentro de lo que es en tiempo y espacio la pandemia del COVID, ya estamos en tiempo ya pasaron los 30 días, entonces podríamos catalogarlo en un TEP, ¿no? Hay una alteración del eje hipotálamo hipofisario, hace que haya una regulación insuficiente del sistema inmune, y por medio de las células T naive se diferencian tanto en T1 como en T2, entonces tanto la familia T1 son las productoras de citoquinas proinflamatorias, y las T2 las antiinflamatorias. Esto, como dije, deja huellas dentro del sistema inmune, como a nivel de estrés psicológico también. Y lo que hace es una activación en el sistema inmune, una hiperactivación, producto del desequilibrio de la activación de los linfocitos y de las citoquinas inflamatorias, mediadas por lo que habíamos dicho, por la diferenciación de las células T1 y T2. Y acá hay un gráfico por lo cual se ve que dentro del cerebro, a nivel periférico, se activan las citoquinas inflamatorias. Acá también hay autoanticuerpos, que también está relacionado, que Sier en su trabajo dice que también se predispone a las enfermedades autoinmunes, o también las relacionadas, por ejemplo, como habíamos visto en COVID, que también se está viendo que es una enfermedad hereditaria, algunas autoinmunes, por ejemplo la de Hashimoto, que hacen autoanticuerpos aparentemente en la microvasculatura.
la interleuquina 1, los autoanticuerpos, llegan a la microglía, sobre todo a los oligodendrocitos, y activan también, hacen el círculo de activar las catecolaminas, y las catecolaminas vuelven a activar a la interleuquina, y la interleuquina lo que hace es aumentar dentro de la hipófisis el factor liberador de corticotrofina y así perpetuar el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Esto hace que un tiempo transcurrido, como dijimos, que ya pasaron los 30 días, ya estamos en condiciones de decir que el estrés psicológico puede llegar ya a dejar una huella. Como yo les dije, el láser lo que hace es tomar dentro de la sangre periférica recuento de linfocitos. ¿Para qué? Ya que tanto a nivel central dentro de las estructuras de lo que es el eje de procesamiento emocional, se encuentran receptores del glucocorticoides a nivel periférico también. ¿Y saben dónde? En los linfocitos. Entonces miden periféricamente los receptores de glucocorticoides que en este momento, dado el tiempo transcurrido y perpetuándose el eje hipotálamo hipofisario adrenal, lo que queremos ver es la expresión que se encuentra de los receptores. Y lo que se vio tanto Leonard como Glasser y Zier es que hay un estado de hiperinflamación. A mayor tiempo de transcurrido, mayor estado de hiperinflamación. De lo que yo venía diciendo, puede predisponer tanto al psicotrauma, a trastorno de la ansiedad, sobre todo en esto, no sé si han visto, reagudizan los estados de TOC y en los estados depresivos, que es lo que Leonard investigó. En el 2013, Eric Nestler dice que, siguiendo la misma corriente de Zier, Glasser, también Kandel, empieza a decir que el trauma nos afecta de forma diferente. Y esto tiene que ver con lo epigenético, que son los mecanismos por los cuales las huellas quedan y son diferentes en cada uno. Y moldean lo que es la respuesta ante el estrés. Gracias. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. La doctora Galeano se refirió a una inmunidad referida tanto al sistema nervioso como una inmunidad periférica, cuando habló de linfocitos y macrófagos. Ahora nos vamos a ocupar de el polimorfismo genético que cada persona tiene y que va a ser posible enfrentar al estrés. Está constituido por algo heredado que traemos genéticamente y se completa con el etiquetado epigenético adquirido en base a las experiencias tempranas con el medio ambiente. Aquello que el profesor Zier dice natura nurtura, y que Freud denominara primera y segunda series complementarias. Es decir, lo heredado en la primera serie y la segunda serie complementaria, aquellos avatares que tuvo que enfrentar en la temprana infancia preverbal y posverbal. Bueno, entonces, yo me voy a dedicar a los estudios que se realizaron en laboratorios que son fundantes para primates, roedores, y es lo que se comprueba que son mamíferos en el ser humano. Los paradigmas del estrés estudiados a través de las experiencias de las ratas y madres de primates, en los vínculos tempranos, que son la alta conducta maternante,
una situación de estrés que sería separar la cría de la madre, el exponer a la díada madre cría a un estrés predador o exponer a la cría sola a un estrés bien temprano. Estoy hablando de los 6 días posteriores al nacimiento. Lo que se comprobó en laboratorios es que una alta conducta maternante genera crías con mejor respuesta al estrés en la vida adulta. Esto quiere decir que está el eje que mencionó la doctora Galeano, hipotálamo, pituitario, adrenal, regulado. Y que también redunda, es muy interesante, a que el buen cuidado de las crías, aquello denominado licking and grooming, que es la alimentación, el lamido, la higiene, es un fenotipo heredado, es decir, que pertenece al orden de la memoria. No olvidemos que la memoria, para los que, bueno, están mirando desde afuera, el banco de la memoria está en el lóbulo temporal, en una zona denominada hipocampo. Entonces, en base al llamado licking grooming, vimos que es una capacidad fisiológica heredada. ¿Cuál es la intimidad de esta herencia? Es un mecanismo químico. Una alta conducta maternante está ligada a que se han acetilado las histonas. ¿Qué son las histonas? Si ustedes recuerdan la maravillosa cadena del ADN, aquella espiral de Watson y Crick, contiene la cromatina. Una buena conducta maternante remodela la cromatina a partir de, de un grupo químico, que es el acetilado de las histonas. Las histonas es como que la cromatina se abre y está pronta a un fenómeno químico y que está en relación con el entorno, el ambiente, el cuidado materno. Entonces, esto favorece lo que denominamos neuroplasticidad. Esto descubierto a partir de Kandel, que recibe el Nobel en el año 2000, y que es responsable de las capacidades cognitivas, de la memoria y del aprendizaje. Es decir, cómo enfrentar aquellos avatares del entorno. Parece que esto se transmite transgeneracionalmente. Tanto la conducta maternante como el tipo de afrontamiento de las crías en el futuro. Cuando hablamos de inmunidad y salud mental, hablamos de que el banco de la memoria, el hipocampo, y en especial el giro dentado donde se produce el nicho neurogénico, es decir, la capacidad de producir neurogénesis, o sea, neuronas, y extender la red neuronal y gría, está basado en un buen licking grooming. El fenómeno químico en cuestión es estimular la enzima LAC, la L-acetilcarnitina, que asegura la remodelación de la cromatina de un lugar muy especial, que es una proteína, es el receptor a glucocorticoides. Este gen promotor es aquel que va a regular el eje hipotálamo pituitario adrenal.
Es decir, que si yo tengo una mala regulación del eje, es porque tuve un bajo liquid-grooming y genera una cría adulta ansiosa, con una mala adaptación a un ambiente novedoso. En este caso puede ser el virus, el afrontamiento del estrés que implica en el confinamiento actual por la pandemia, por ejemplo, el corte con los vínculos sociales y la situación de incertidumbre, como habíamos visto la vez pasada. En humanos está relacionado a cuadros clínicos ligados a los trastornos por ansiedad, cómo enfrentar las situaciones traumáticas, la posibilidad de generar un trastorno de ánimo a largo plazo, o bien una situación de cuadro clínico, como habíamos visto, el estrés postraumático. Esto se enlaza directamente con la posibilidad de que podamos hablar psicodinámicamente, ¿no? En relación a los conceptos de Winnicott, pediatra y psicoanalista inglés, que habló de una madre suficientemente buena, aquella que no es una madre perfecta, pero es una mamá que tiende a identificar. Que, de acuerdo al enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico, que el sistema endocrino se manifiesta a través de las hormonas, si el sistema psicológico se manifiesta a través de las emociones, las voliciones y las cogniciones, si el sistema neurológico se transmite a través de los neurotransmisores, y si el sistema inmune se transmite a través de las citoquinas, que como muy bien lo explicó, creo que fue la primera exposición. Mariela. Y también lo dijo Graciela. Bueno, las citoquinas pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias. Bueno, ¿en qué intervienen las citoquinas con respecto al estado de ánimo, que es el sustrato de la depresión? En que alteran la producción, el metabolismo y el transporte de neurotransmisores, en el crecimiento y la supervivencia neuronal, en la desregulación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, en la resistencia a los receptores de glucocorticoides. Bueno, Rayson y Miller hablaron de la amplificación de respuesta inmunológica, en el que pusieron bajo un mismo techo a la actividad parasimpática baja, a la retroalimentación reguladora de glucocorticoides baja, la producción de factor neurotrófico cerebral baja, al aumento de la actividad de la corteza cingulada anterior y núcleo amigdalino, a la disminución del volumen del hipocampo, bueno, y muchas más, ¿no? Pero esas son las más importantes. Bueno, ¿cómo podemos tener una aproximación entre la depresión y el tratamiento y la inflamación? Bueno, se ha intentado buscar medicamentos que actúen inhibiendo las citoquinas. Por ejemplo, el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal, antagoniza al factor neurotrófico de alfa, factor neurotrófico alfa. A ver si tengo acá. Qué lástima que no pueden ver los estudios que se hicieron. Bueno, allá por el 2005 se hizo un estudio de infliximab, espondilitis anquilosante y la depresión que acompaña a la espondilitis anquilosante. Se estudiaron a 60 pacientes durante 6 semanas y bueno, tuvieron un efecto positivo en los síntomas depresivos en forma
o sea, tuvieron una rápida respuesta antidepresiva, bajó la depresión, independientemente de los factores inflamatorios, que serían los que estaban marcando el avance de la espondilitis anquilosante. No sé si me explico. O sea, se hicieron escalas de Beck y de Hamilton, y la mejoría fue superior a la mejoría antiinflamatoria de la enfermedad. Esto fue en 2005. Bueno, esto como para introducirnos. A partir de ahí se empezaron a hacer varios estudios para ver qué eficacia podría tener el infliximab en la anedonia del trastorno bipolar o de la depresión bipolar, en la anedonia de la depresión bipolar. Se hicieron estudios también en un número de 60, a 29 se les infundió infliximab y a 31 se les infundió placebo. Bueno, la anedonia bajó casi inmediatamente. Lo que pasa es que a los 6 meses se volvió no se pudo mantener ese efecto más allá de las 6 semanas. Perdón, 6 semanas. Bueno, esto es fresco. En noviembre del 2019 se hizo un estudio buscando biomarcadores exclusivos de neuroinflamación, o sea, de inflamación en el sistema nervioso, asociado a trastorno bipolar. Bueno, el infliximab bajó este neuromarcador, que es, les digo, vesículas extracelulares plasmáticas, o NEP, no sé si alguno oyó hablar de eso, NED. Bueno, el efecto también se mantuvo, decía Graciela, ¿no? Los resultados se vieron más marcados en individuos con depresión y maltrato infantil, no en el resto de las personas. Bueno, acá tengo un estudio bastante fresco de enero del 2000, eficacia del infliximab en la depresión resistente al tratamiento. Esta es una revisión sistemática y bueno, hay una coincidencia en que aquellos que tienen factores Un minuto queda, Hugo. proinflamatorios, pues bueno, aquellos que tienen factores proinflamatorios junto con depresión mejoran con el infliximab. Esto refuerza la idea de que hay que hacer un medicamento antidepresivos. Bueno, este está bueno, pero lo voy a dejar para más adelante, o lo voy a dejar para otra charla. Acá hay qué lástima, Cacho, que no lo es, de una revista de Military Medicine, que es la que nosotros recibíamos allá en el Central. Mariana capaz que la sigue viendo. Es también un estudio del infliximab y los factores inflamatorios en el trastorno de estrés postraumático. A ver qué otra cosa. Tengo que buscar algo. Bien. Alteraciones de biomarcadores. Perdón, igual yo creo que hay más tiempo porque Malque no va a poder dar el trabajo. Bueno, me quedan 2 o 3 diapositivas que en realidad son abstracts, son una seguidilla de abstracts que estuve preparando, y por ahí en el apuro. Yo después se los dejo para que el que quiera lo pueda leer. Alteraciones de biomarcadores inmunes en el trastorno de estrés postraumático. Revisión sistemática y análisis. Esto es del 1 de mayo de 2020, o sea que de ahí nomás. Acá estamos hoy a 16, hace 2 semanas. Esto se publicó hace 2 semanas. Bueno,
en definitiva, si bien está muy relacionado la inflamación, la inmunidad a la depresión, todavía no tenemos el medicamento que permita llevarlo a la práctica cotidiana, al tratamiento. Sí está bueno hacer un estudio del paciente, sobre todo el que tiene una depresión atípica o el que tiene una depresión acompañante de una enfermedad inflamatoria, ver los parámetros, indicadores de inflamación a nivel de laboratorio. Y, bueno, mientras tanto seguiremos en la búsqueda del medicamento que pueda ayudar a bajar esa inflamación, esa neuroinflamación, y mejorar la salud de nuestros pacientes. Eso es todo. ¿Quién sigue? Muy bueno, Hugo. Pero no se olviden de la psicoterapia, que es la base sobre la cual todos estos medicamentos andan mejor o no, ¿no? Claro, no. Yo siempre digo, la farmacoterapia es el abono que te riega que te da fertilidad a la quinta. Exacto. Pero la psicoterapia es el jardinero que, Sí. te cultiva las hortalizas. Buenísima la comparación, me parece. Estábamos acá, ¿no, chicos? Sí. Sí. Bueno, habíamos llegado a que las situaciones se transformaban a partir de la codificación en impulsos eléctricos y químicos que viajaban por las los axones y llegaban a la sinapsis, y les había dicho eso, de que las neuronas vecinas, al activarse al mismo tiempo, constituyen ensambles que tienden a asociarse, estimulándose unas a otras, y a esto lo consideramos ya representaciones mnésicas. Después viene el almacenamiento. El almacenamiento inicial sucede en su totalidad, en la totalidad de lo que se quiere guardar como memoria, todo junto en el hipotálamo. Pero la mayor parte de las experiencias cotidianas no se van a transformar en representaciones guardadas por largo plazo, porque sería imposible, no había hipotálamo, tamaño de hipocampo suficientemente capaz de contenerlas. Y de hecho, la capacidad del cerebro de hacer nuevas sinapsis también es limitada. Así que permanecerá la representación en el hipocampo por un pequeño lapso, y durante el sueño lo que sucede es me entran cosas acá. Lo que sucede es lo que llamamos la abstracción de la esencia. La abstracción de la esencia es obtener en el hipocampo cuáles son las cosas esenciales de cada uno de los recuerdos. Durante la consolidación, el recuerdo se divide en muchas partes, lo esencial, lo accesorio, lo sensorial, lo emocional, y se redistribuye en un segundo paso en las distintas cortezas, y ahí sí se produce un almacenamiento a largo plazo. Pero después, ¿cómo lo recuperamos? Porque va lo sensorial por un lado, lo emocional por otro. Lo recuperamos a partir de un concepto interesante, que es el concepto de los esquemas. Los esquemas son estructuras, constructos, que no son absolutamente específicos. Por ejemplo, si el recuerdo es un accidente en la calle, el esquema por ahí es la calle, y que el accidente sea de una manera o sea de otra, se va a almacenar en otro lugar. La cuestión es que los esquemas van a permitir como estructuras en las cuales pueden caber muchísimos detalles, y permiten que al recuperarlo podamos volver a reconstruirlo. Pero ahí tenemos el tema. Nunca un recuerdo se reconstruye exactamente como sucedió. Nunca un recuerdo es la repetición de un pedazo de una película que se repite hasta el infinito de la misma manera. Todo lo contrario, y por lo visto los policías y los que interrogan y los jueces tienen claro que por ahí si alguien le repite fotográficamente cada uno de los detalles de un hecho, seguramente no es verdadera memoria. Así que el concepto de la reestructuración se basa en el tema de los esquemas, los nodos.
que son constructos que abarcan muchas representaciones. Y ahora les quiero contar esto. Jan Born es el que hizo, uno de los que hizo ese paper que les mencionaba al principio, y él muestra el episodio. Por ejemplo, el episodio es un rayo que sale de una nube. La nube es el contexto, el evento es el rayo. Primero lo vemos con nuestro ojo, y ahí vemos todo junto. Y lo mismo sucede en el tejido linfático, en realidad en el tejido antigénico, en el cual tenemos las células presentadoras de antígenos. Son las células con las que primero se enfrenta el antígeno, que colocan en su superficie el hecho, las proteínas que lo tocaron, el coronavirus o lo que fuera. Están de manera tal que esta célula va a circular hasta el tejido linfoide y se va a almacenar inicialmente en esas células, así como en el hipocampo se almacena el recuerdo. Pero ¿qué pasa durante el sueño? Se consolida, y así como en el cerebro se reparten los distintos aspectos del recuerdo y unos van a instalarse en un lugar y otros en otro, vaciando el hipocampo, lo mismo sucede con el tejido linfático, en el cual la célula presentadora de antígeno divide como puede divide como puede esto, y los linfocitos T o los linfocitos B, cualquiera de ellos en realidad tienen funciones diferentes, van captando aquello de lo cual el cuerpo entero tiene que enterarse que hay que defenderse, y desde el hipocampo pasan a todas las cortezas, y desde el tejido linfoide pasa a todo el cuerpo. Unas palabras que quiero añadir de los recuerdos traumáticos. El recuerdo traumático queda para siempre alojado en el hipocampo, conectado estrechamente con la amígdala, y nunca se produce el mecanismo de abstracción de lo esencial, que le quitaría el peso emocional y sensorial. Nunca pasa a las distintas cortezas, y por eso mantiene la carga emocional y física del momento del suceso. Dormir durante el sueño lento beneficia la consolidación de las memorias psicológicas y también de la memoria inmunológica. Por eso, atención en salud mental a los tan frecuentes trastornos del sueño de lo que estamos viviendo ahora. Gracias, chicos, y me voy de acá. Dejo de compartir y me encuentro con todos ustedes. Bueno, muy bueno, muy interesante. Perdón, no te escuché. Muy bueno, bien. No, muy bueno, sí. Muy bueno, sí. ¿Les gustó? A mí me dio la pauta de qué pasa con el hipocampo. Me hizo comprender, porque justo el día antes de leer eso estaba viendo un paciente de Malvinas que me estaba recordando una cosa muy dolorosa que pasó. Y se puso mal en serio por un pequeño gatillo disparador. Y 37 años después eso es muy fuerte. Bueno, entonces, ¿quién sigue? Doctora Alejandra, muy bien, ¿eh? ¿Te ¿Querés gustó? algún tónico para la memoria? Tengo un tónico para la memoria, sí, puede resultar, ¿eh? Yo lo tengo, hay que dormir bien. Claro que sí. Exactamente, y permitirse un sueño de ondas lentas, slow waves, es decir, no todo puro ensoñación y sueño REM. Hay una cosa que yo quisiera agregar, Sí. que es el hipotálamo, ¿no es cierto? El órgano, digamos, cabeza de aquella, de la cadena endocrinológica, ¿no es cierto? El hipotálamo es el filtro de lo sensorial. Y cuando el estímulo es lo suficientemente grande, nosotros ya perdemos esa capacidad de filtro y pasa todo, ¿no? Obvio. Y ahí es donde también se